hace un momento di clase de teoría. Hoy la última parte de inductancia y oscilaciones electromagnéticas. La inductancia, campo magnético y fuerza contra electromotriz. Una bobina o inductor tiene la propiedad de oponerse a cualquier cambio en la corriente variante en el tiempo que lo atraviesa. Esta propiedad se llama inductancia. Entonces, cuando una corriente atraviesa un conductor o un campo magnético es creado, pero existe esta propiedad de oponerse a un cambio en la corriente. Entonces vamos a ver los circuitos RC, la inductancia en inductores, el circuito de RL, energía en campo magnético, oscilaciones en el circuito LC y el circuito más complejo que es el RLC. Generador. Este elemento es utilizado para la producción de corriente alterna. Entonces aquí tenemos la figura, el lado externo, en el lado derecho. Si tenemos un campo magnético, polo norte, polo sur, que circula de izquierda hacia derecha, y hacemos girar una bobina con una cierta velocidad angular, vamos a producir corriente alterna. Entonces, si hacemos girar una bobina al interior de un campo magnético B, aproximadamente uniforme, se inducirá en ello una fuerza electromotriz y por tanto una corriente eléctrica. Esta corriente está cambiando continuamente en el tiempo. La corriente cambia en magnitud y signo, por eso es corriente alterna. Este principio es utilizado en el generador electromagnético para producir corriente alterna. Es un ejemplo clásico de transformación de energía mecánica del movimiento en energía eléctrica. Si hacemos girar una espira en el interior de un campo magnético B, aproximadamente uniforme, el flujo magnético que la atraviesa será igual a phi, representado, el flujo magnético es representado por la grieta griega phi, va a ser igual al campo magnético por el área de la bobina, en este caso el área de esta bobina rectangular, por el coseno de un ángulo alfa. Ese es el área de la espira, B el ángulo entre el campo magnético y la dirección normal de la espira, que varía entre 0 y 360 grados. Expresamos el ángulo girado en función de la velocidad angular de giro. Alfa es igual a omega t, phi va a ser igual a campo magnético por el área de la espira por coseno de omega t. Omega t representa el ángulo de girado en radianes y omega es la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces aquí tenemos que cuando la espira es paralela a la espira, cuando la espira es transversal al campo magnético, tendrá su mayor magnitud. Y a medida que la espira va girando, va cambiando este flujo magnético con la velocidad angular que tiene. Y en este caso, cuando la espira está paralela, la posición de la espira es paralela al campo magnético, será igual, el flujo, no existirá flujo magnético. Expresando el ángulo girado en función de la velocidad angular de giro, alfa va a ser igual a omega t, phi va a ser igual a campo magnético por el área de la espira por coseno de omega t. Por lo tanto, en la espira se inducirá una fuerza electromotriz que tendrá valor epsilon de t. La fuerza electromotriz es representada por la letra epsilon, la letra griega epsilon, igual a menos derivada del flujo con relación al tiempo, será igual a la velocidad angular por el campo magnético, por el área de la espira, por el seno de omega t. Y si la bobina tiene n espiras, la fuerza electromotriz será igual a la velocidad angular por el número de espiras, por el campo magnético, por el área de la espira, por el seno de omega t. Si mantenemos constante la inducción del campo y la velocidad de giro, siendo también el número de espiras y el área de las mismas tendremos, como se puede ver en la fórmula de la fuerza electromotriz resultante, tendrá la forma senoidal, fuerza electromotriz o FEM va a ser igual a un epsilon máximo igual a omega por n, velocidad angular por el número de espiras por campo magnético por área de la espira, será una constante.
Y en este caso, la fuerza electromotriz va a ser igual a la fuerza electromotriz máxima por el seno de omega t. Y aquí más o menos en esta ilustración del lado derecho tenemos cómo variaría a medida que la espira va girando sobre un eje imaginario al centro. Entonces, a medida que comenzamos aquí, vamos a tener en la fuerza electromotriz en cero, el flujo magnético va a ser alto y así va a ir cambiando hasta que complete el ciclo de 2pi por 360 grados. Generadores de corriente alterna, es un alternador. Aquí más o menos como el principio de funcionamiento. Generadores de corriente continua, un dínamo. El dínamo, como hemos visto, básicamente en su expresión más sencilla, es el que se utilizaba en las bicicletas, ¿no? Para los foquitos que alumbren a medida que el ciclista iba pedaleando. La intensidad de la luz dependía de la velocidad con que daba vueltas la rueda. Ahora veremos el principio básico de funcionamiento de los transformadores. En un transformador, el flujo primario debe ser, se puede suponer que es igual al flujo secundario. Entonces, la variación del flujo primario va a ser igual a la variación del flujo secundario. Esto nos va a llevar a tener que la fuerza electromotriz en el secundario va a ser igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario que multiplica a la fuerza electromotriz en el primario. Podemos ver aquí en esta imagen de tenemos la corriente en el primario, el voltaje en el primario, el número de vueltas en el primario. Esto es un elemento donde está envuelta las bobinas. Tenemos donde está envuelto el alambre haciendo las bobinas. Tenemos entonces la corriente en el secundario, la tensión en el secundario. Y más o menos esto se genera, esto nos va a dar que el voltaje inducido va a ser igual al número de vueltas que multiplica el flujo sobre el tiempo multiplicado por 10 a la menos 8. Donde n es el número de ciclos afectados por el campo magnético. Y el flujo con relación al tiempo es la frecuencia de cambio del campo magnético en línea por segundo. Si además suponemos que en el transformador no se pierde energía en forma de calor, tampoco se puede crear energía. La potencia en el circuito primario tiene que ser la misma que en el circuito secundario. Entonces esta potencia va a ser la fuerza electromotriz en el primario por la corriente del primario va a ser igual a la fuerza electromotriz del secundario por la corriente secundaria. Esto nos dice que el número de vueltas del primario por la primario será igual al número de vueltas del secundario por la corriente del secundario. Entonces la corriente en el secundario va a ser igual a el número de vueltas del primario con relación dividido por el número de vueltas del secundario que multiplica a la corriente en el primario. Entonces, si la fuerza electromotriz aumenta, la fuerza electromotriz del secundario es mayor que la fuerza electromotriz del primario, entonces en este caso quiere decir que el número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario es mayor que 1. Y la intensidad tiende a disminuir cuando la corriente en el secundario es menor que la corriente en el primario. Toda corriente eléctrica cuya intensidad varía en el tiempo, su valor y sentido de la corriente alterna es toda corriente eléctrica cuya intensidad varía en el tiempo, su valor y sentido de forma periódica. De todas las posibilidades, la más importante por sus implicaciones tecnológicas es la corriente alterna sinusoidal. Y esta es más o menos determinada por la siguiente expresión. La fuerza electromotriz va a ser igual a la fuerza electromotriz inicial que multiplica el seno de omega t, donde omega es 2 por pi f y es igual a 2pi sobre t. F es la frecuencia, el phi es la fase inicial y la corriente inicial en amplitud.
Entonces aquí tenemos que la corriente también, la corriente con relación al tiempo va a ser igual a la corriente inicial que multiplica el seno de omega t más la fase inicial. Con relación a la autoinducción, que siempre sucede cuando tenemos una fuente que para comenzar la aplicación, el flujo magnético es dado a L que multiplica a la inducción, es la inductancia, el número de vueltas. Fíjense, tenemos aquí una bobina. Entonces el flujo magnético es igual a L por I, por la corriente. La inductancia va a ser igual al phi sobre la corriente. El phi, que es el flujo, va a ser permeabilidad en el vacío, que multiplica al número de vueltas al cuadrado por el área de la bobina sobre la corriente. Y en este caso la tensión en la bobina va a ser igual a menos la variación del flujo con relación al tiempo, o será también igual a menos el valor de la inductancia que multiplica a la corriente con la variación de la corriente con relación al tiempo. Para circuitos de corriente alterna, tenemos los tres elementos. La resistencia, estas conexiones consisten en la conexión de varios elementos. En la resistencia tenemos que la tensión va a ser igual a la resistencia por la corriente. Cuando hay capacitancia, tenemos que la carga va a ser igual a la capacitancia por la tensión o por el potencial en la carga. Cuando son autoinducciones o L, las bobinas, la tensión en la bobina va a ser igual dada al valor de la inductancia que multiplica a la corriente. Y para un generador, cuando tenemos un generador, su fuerza electromotriz inicial es igual a la fuerza electromotriz inicial por seno de omega t. En este generador suministra una fuerza electromotriz alterna, además de la resistencia R. Los nuevos elementos C y L también influyen en el valor de la intensidad, los elementos de capacitancia e inductancia. ¿Qué es un fasor? Es una magnitud alterna senoidal y tiene una expresión matemática. El fasor es un elemento que va cambiando desde 0 hasta los 360 grados para poder seguir la variación de la onda. Entonces, la tensión va a ser igual a la tensión inicial, que multiplica el seno de omega t más la fase, ¿no? Más una fase phi. Su representación gráfica corresponde a la proyección sobre un eje vertical de un vector con una tensión máxima que gira con velocidad angular omega. Este tipo de representación se llama representación fasorial o de Fresnel. Ahora tenemos un circuito en R con corriente alterna, es el más sencillo, y aquí vamos a tener que la fuerza electromotriz va a ser igual a la fuerza electromotriz inicial por seno omega t. Aquí tenemos un circuito sencillo, donde tenemos una fuente, un generador, y tenemos una resistencia. Entonces aquí tenemos la corriente y la tensión en la resistencia. La corriente va a ser igual a V sub índice R sobre R, va a ser igual a I por seno de omega t. La corriente inicial va a ser igual a la fuerza electromotriz inicial sobre la resistencia. La corriente será como la tensión de tipo alterna senoidal. Entonces aquí tenemos el gráfico. Entonces aquí, además la corriente y la tensión tienen la misma frecuencia y fase, están en fase. Tenemos que la tensión y la corriente se encuentran en fase. Cuando están en fase quiere decir que en el eje horizontal cruzan en el mismo tiempo. La corriente está representada por la senoide en rojo y la tensión representada por la senoide azul. Entonces, en este caso, como dije anteriormente, corriente es igual a tensión sobre resistencia, igual a corriente inicial por seno omega t. Y como están en fase, aquí su representación fasorial, vamos a tener que en 180 se juntan, se cruzan por el eje horizontal y en 360 nuevamente.
En su representación fasorial tenemos aquí la corriente y la tensión. Un circuito C, un circuito capacitivo, es un circuito formado por un condensador alimentado por una fuente de tensión alterna sinusoidal. Un condensador no permite el paso de la corriente continua, en cambio sí que permite el paso de la corriente alterna. ¿Ya? Recordemos, un condensador no permite el paso de la corriente continua, pero sí permite el paso de la corriente alterna. Entonces la carga va a ser igual a la capacitancia por la tensión. Este va a ser igual a C por la fuerza electromotriz. Aquí tenemos el gráfico, fuerza electromotriz con una fuente, un generador, una corriente y un elemento capacitivo. Entonces la tensión en el elemento capacitivo es representado por B subíndice C de T. En este caso la corriente será igual a la corriente inicial por seno de omega T más el ángulo de fase será igual pi sobre 2. Y será igual a la capacitancia por la fuerza electromotriz por la velocidad angular. En este caso la corriente y la tensión tienen la misma frecuencia, pero la corriente I presenta un adelanto de fase en pi sobre 2, referente a la tensión en el elemento capacitivo. En este circuito el condensador presentará una oposición al paso de la corriente alterna. Dicha oposición se llama reactancia capacitiva. La oposición se llama reactancia capacitiva. Su unidad en el sistema internacional es el ohmio y se define como el cociente entre los valores máximos de la tensión y la corriente. Entonces la reactancia capacitiva X subíndice C va a ser igual a la fuerza electromotriz sobre la corriente, la fuerza electromotriz inicial sobre la corriente inicial. Si reemplazamos el valor de la corriente inicial, que es la capacitancia que multiplica a esta fuerza electromotriz inicial sobre la velocidad angular, vamos a tener que va a ser 1 sobre la capacitancia por velocidad angular. Como decía anteriormente, la corriente está adelantada en pi sobre 2 con relación a la tensión en el elemento capacitivo. Aquí en estos gráficos vamos a ver la tensión comienza en 0 y la corriente comienza en 90 grados, en pi sobre 2. Aquí tenemos. Entonces, la tensión está atrasada en pi sobre 2 con relación a la corriente. En un circuito L, el circuito está formado por una autoinducción, o sea, se llama autoinducción a la bobina, a un elemento inductivo, alimentada por una fuente de tensión alterna. Tenemos la fuente, la bobina y la tensión en el elemento inductivo. Entonces, en este caso, la fuerza electromotriz será igual a la bobina, al elemento inductivo que multiplica la corriente en su variación con relación al tiempo. Y la corriente total será, la corriente con relación al tiempo será igual a menos la fuerza electromotriz inicial sobre la velocidad angular por el elemento inductivo por el coseno de omega t. Y la corriente será igual a la corriente inicial que multiplica al seno de omega t menos pi sobre 2. Este menos pi sobre 2 es porque tiene un retardo de fase con relación a la tensión en el elemento inductivo. Y la corriente inicial será igual a la fuerza electromotriz inicial sobre la velocidad angular por el elemento inductivo. En este caso, la corriente y la tensión tienen la misma frecuencia. I de T representa un retraso de fase en pi sobre 2 frente a la tensión en el elemento inductivo. Aquí tenemos, va a tener un retraso de 90 grados. En este circuito, la autoinducción presentará una oposición al paso de la corriente alterna. Dicha oposición se llama reactancia inductiva. Entonces, tienen que tomar en cuenta, reactancia capacitiva es X subíndice C y reactancia inductiva X subíndice L, y su unidad en el sistema internacional es el ohmio y se refiere como cociente entre los valores máximos de la tensión y la corriente. Aquí tenemos, como decía anteriormente, la corriente está pi sobre 2 atrás
Fíjense, la corriente, la tensión comienza en 0 y la corriente comienza en pi sobre 2, atrás. En este caso, la tensión está en la senoide en rojo y la senoide en azul es la corriente. X sub índice L será igual a la fuerza electromotriz inicial sobre la corriente inicial, y esto es igual a la velocidad angular por el elemento inductivo. Eso nos da la reactancia inductiva. Y aquí tenemos la fase, el fasor, tenemos aquí la corriente que está por detrás, pi sobre 2 de la tensión. Entonces, aquí les dejo 3 ejemplos. Nos dice calcular la reactancia capacitiva de un condensador de 2 picofaradios cuando la frecuencia de la corriente alterna es de 100 Hz. En la fórmula de la reactancia capacitiva, velocidad FEM inicial sobre corriente inicial va a ser igual a 1 sobre C por omega. Entonces aquí tenemos que la reactancia, tenemos la capacidad o la capacitancia del condensador es 2 por 10 a la menos 6 farads. Tenemos la frecuencia de 100 Hz y calculamos la velocidad angular y podemos encontrar este valor de 795.8 ohmios. Por favor, vean, hágalo en su calculadora y tienen que encontrar este valor. Una bobina de 100 milihenries se conecta a un generador con una fuerza electromotriz igual a 125 voltios y frecuencia de 70 Hz. Calcular reactancia inductiva, el X sub índice L, y la corriente máxima del circuito. Tenemos X sub índice L es igual a fuerza electromotriz inicial sobre corriente inicial es igual a la velocidad angular por el elemento inductivo. La solución es la inductancia, la reactancia inductiva, X sub índice L es igual a 44 ohmios y la corriente es igual a 2.8 amperes. Y el tercer ejemplo, un condensador de 10 picofaradios se conecta a un generador de fuerza electromotriz máxima igual a 220 voltios y frecuencia 50 Hz. Calcular A, la reactancia capacitiva, X sub índice C, que es igual a fuerza electromotriz inicial sobre corriente inicial, 1 sobre capacidad por velocidad angular, y la corriente máxima del circuito. Entonces, aquí, haciendo la fórmula adecuada, vamos a tener que la reactancia capacitiva es 318.3 ohmios y la corriente máxima del circuito 0.7 amperes. Ahora vamos a ver ya circuitos combinados. Un circuito RC en serie. El circuito está formado por un condensador y una resistencia conectados en serie y alimentados por una fuente de tensión alterna. Esta fuente de tensión alterna es el que nos da la fuerza electromotriz. Las ecuaciones básicas son fuerza electromotriz igual a la diferencia potencial entre los puntos A y B, que va a ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor. La corriente va a ser igual a la corriente en el resistor y será igual a la corriente en el capacitor. Y tenemos que finalmente la tensión en la resistencia, que la corriente en el capacitor será igual a la tensión en la resistencia sobre la resistencia. En el caso de la tensión en el resistor, la corriente y la tensión están en fase, entonces tensión en el resistor va a ser igual a la resistencia por la corriente del resistor. En el caso del elemento capacitivo, la corriente tiene un adelanto de fase de pi sobre 2 respecto a la tensión del capacitor. En este caso, la tensión del capacitor será igual a la corriente en el capacitor sobre la velocidad angular por el elemento capacitivo. Continuando, el circuito está formado por un condensador y una resistencia conectada en serie y alimentado por una fuente de tensión alterna. Aquí tenemos las ecuaciones básicas y tenemos que, hemos visto anteriormente las fórmulas de la fuerza electromotriz, la tensión en los puntos A y B, la corriente en cada elemento capacitivo. Ahora
podemos calcular la tensión en los puntos A y B. Será igual a la fuerza electromotriz inicial. Y esta fuerza electromotriz es dada por raíz cuadrada de la resistencia por la corriente inicial al cuadrado más, abre paréntesis, la corriente inicial sobre omega c al cuadrado, esto todo, la raíz cuadrada, simplificando, vamos a tener que, simplificando y despejando la corriente, sacando las corrientes fuera de la raíz cuadrada, tenemos que la tensión entre los puntos A y B, que están aquí, están en el circuito, punto A y punto B, es igual a la fuerza electromotriz, que es igual a la corriente, que multiplica la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, más 1 sobre omega c al cuadrado. Eso todo raíz cuadrada. Y otro elemento importante es la impedancia de todo el circuito, la impedancia que es Z, su índice EDC, va a ser igual a la tensión entre los puntos A y B máxima sobre la corriente inicial. Esto es igual a la fuerza electromotriz sobre la corriente inicial, o será igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más menos 1 sobre omega c al cuadrado, todo raíz cuadrada. O simplificando, va a ser igual. Tenemos que este elemento de acá, menos 1 sobre omega c, es igual a la reactancia capacitiva, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual. La impedancia del circuito va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más X índice C al cuadrado. Estas formulitas tienen que tenerlas para poder resolver los ejercicios. En un circuito de corriente alterna, un circuito RC de corriente alterna, aquí tenemos su gráfica. Tenemos que la corriente está en verde, la tensión en el elemento capacitivo está desfasado, pi sobre 2. En el elemento resistivo está en fase con la corriente. Y este sería el fasor. Ahora tenemos aquí otros ejercicios, ejemplos, para que ustedes vayan tomando en cuenta. Yo les dejo la respuesta y la fórmula. Nos dice, un circuito eléctrico está formado por una resistencia de 40 ohmios y un condensador de capacidad 20 microfarads en serie con un generador de corriente alterna de fuerza electromotriz máxima de 120 voltios y frecuencia de 50 Hz. Calcular la impedancia del circuito, la diferencia de fase entre la fuerza electromotriz y la intensidad, y la expresión de la intensidad instantánea. Entonces aquí tenemos la fórmula de impedancia del circuito RC. Mostramos anteriormente que es igual a la raíz cuadrada del elemento resistivo al cuadrado más la impedancia capacitiva al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y el ángulo de fase es igual al arco tangente de menos 1 sobre omega c por R, menos 1 sobre velocidad angular por la capacitancia por la resistencia. Entonces, con estas dos formulitas, con estas dos fórmulas, vamos a encontrar los valores de la impedancia, el ángulo de fase, y aplicamos la fórmula de la corriente, que es, tenemos la tensión máxima, 120, con eso calculamos la corriente máxima, y hallamos la formación de la fórmula por seno de 100 pi t más 1.32 amperes. Ahora vemos un circuito de corriente alterna con elementos resistivos e inductivos. Un circuito RL en serie. También son circuitos elementales, ¿no?
estamos viendo, vimos circuito RCL, ahora hemos visto el circuito RC, ahora vemos el circuito RL. El circuito está formado por una resistencia y una autoinducción, o una bobina inductiva, ¿no? Conectadas en serie y alimentadas por una fuente de tensión alterna. Las ecuaciones básicas: fuerza electromotriz va a ser igual a la tensión entre los puntos A y B. Punto A, punto B. Va a ser igual a la tensión en R más la tensión en la bobina inductiva o en el elemento inductivo. Y la corriente total del circuito va a ser igual a la corriente de la resistencia, igual a la corriente que pasa por la bobina también. Y esta corriente será igual a la tensión en la resistencia sobre el valor de la resistencia. La corriente y la tensión en la resistencia están en fase. V sub índice R va a ser igual a la resistencia por corriente. La corriente tiene un retraso de fase de pi sobre 2 respecto a la tensión en el inductor, en la bobina inductiva. Entonces, la tensión en la bobina inductiva, V sub índice L, será igual a omega, que multiplica al elemento inductivo por la corriente en el inductor. Continuando con las ecuaciones básicas, la tensión entre los puntos A y B será igual a la fuerza electromotriz, que es igual a raíz cuadrada de la suma de R de la resistencia por la corriente inicial al cuadrado, más la velocidad angular por el elemento inductivo por la corriente inicial al cuadrado. La tensión en los puntos A y B también finalmente será igual, despejando la corriente al cuadrado de esta raíz cuadrada. Entonces la tensión entre los puntos A y B será igual a la corriente inicial, que multiplica la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la velocidad angular por el elemento inductivo al cuadrado. Y el ángulo de fase, el ángulo sería igual a la arco tangente de omega L sobre R. Y la impedancia del circuito, después de hacer todos los reemplazos, Z sub índice RL, Z del circuito en RL, o la impedancia del circuito, es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la capacitancia inductiva al cuadrado. Ahora hacemos un ejemplo de estos circuitos. Aquí, este ejercicio fue hecho en un ordenador, en una computadora, por eso que tiene esta tablita aquí de los datos para encontrar los resultados. Un circuito formado por una resistencia de 6 ohmios en serie con una bobina de autoinducción L igual a 0.3 Henry y resistencia despreciable, está conectado a un generador de corriente alterna cuya tensión eficaz es de 40 voltios y la frecuencia de 100 Hz. Hallar la inductancia de la bobina, ¿ya? X sub índice L. El desfase entre la tensión del generador y la intensidad, el ángulo phi. Los valores instantáneos de la tensión entre los bordes de la resistencia y entre los bordes del conjunto. Entonces tenemos que la tensión máxima será igual a 2 sobre raíz de 2 de la tensión efectiva. Tenemos que la eficaz. Entonces, aquí calculamos directamente 2 sobre raíz de 2 que multiplica 40 a 56.6 voltios. Es la tensión máxima del circuito. La impedancia, con esto calculamos la impedancia, nos da 188.6 ohmios. El ángulo de fase es igual a 1.54 radios. Y la corriente será igual a 0.3 por seno de 200 pi menos 1.54 amperios. En este caso, aquí tenemos que la fuerza electromotriz será igual a la fuerza electromotriz inicial por seno de omega t. Tenemos que la tensión inicial es 56.6 voltios. Seno de omega es igual omega 2 pi pi r. Aquí tenemos los datos. 200 pi t menos 1.54 amperios. Pero aquí vamos a encontrar, de acuerdo a
Aquí vamos a ver. TRL. Integrarse a la corriente dada una formación. Si tenemos el desfase pi sobre 2, entonces la fuerza electromotriz será igual a 56.6 voltios por seno de 200 pi t, y la tensión en el elemento resistivo será igual a la resistencia por la corriente, que es 6 por 0.3 por seno de 200 pi t menos 1.54. La tensión en el elemento inductivo es dado por el elemento inductivo por la corriente con relación al tiempo, será igual a la velocidad angular por el elemento inductivo por la corriente inicial por coseno de omega t más el desfase. Entonces, con estas fórmulas tenemos que encontrar estos valores que nos da el ejercicio. La frecuencia es 100 Hz. Listo. Ahora, el circuito más complejo, pero no por eso es difícil, sino hay que tener más cuidado en resolverlo. El circuito RLC para corriente alterna. El circuito está formado por un condensador, una bobina y una resistencia conectadas en serie y alimentados por una fuente de tensión alterna. Entonces tenemos aquí el circuito, tensión en R, tensión en C, tensión en L, y está alimentado por una fuente de tensión alterna. La fuerza electromotriz entre los puntos A y B, en este caso A y B tiene que estar acá, va a ser igual a la tensión en R más la tensión en C más la tensión en L, en el elemento resistivo, en el elemento capacitivo y la tensión en el elemento inductivo. La corriente total del circuito será igual a la corriente en el resistor, que a su vez será igual a la corriente en el inductor, que será igual a la corriente en el capacitor, y en definitivo será igual a la tensión en el resistor sobre la resistencia. Aquí tenemos un banco de fórmulas que nos proporcionan las ecuaciones básicas, como lo vimos anteriormente. De acá sacamos que la tensión entre los puntos A y B, aquí tenemos un punto A y un punto B, será igual a la fuerza electromotriz inicial, que es igual a la raíz cuadrada de la resistencia por la corriente inicial al cuadrado, más, abre paréntesis, menos la corriente inicial sobre omega c al cuadrado. Y a su vez será igual, despejando este elemento, vamos sacando, despejando la corriente inicial, tenemos que la tensión entre los puntos A y B va a ser igual a la corriente inicial que multiplica a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más, abre paréntesis, la velocidad angular por el elemento inductivo menos 1 sobre la velocidad angular por el elemento capacitivo al cuadrado. El ángulo de fase es dado por el arco tangente de omega L menos 1 sobre omega C sobre R. Y la impedancia total del circuito, Z subíndice RC, va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más la capacitancia inductiva menos la capacitancia, menos la impedancia inductiva menos la impedancia capacitiva al cuadrado. Esta es su representación factorial. Y también tenemos un ejercicio que los dejo solamente con los resultados. Un circuito eléctrico está formado por una resistencia de 40 ohmios, un condensador de capacidad de 30 y una bobina de utilización igual a 0.6 Henry, en serie con un generador de corriente alterna de fuerza electromotriz máxima de 200 voltios y frecuencia de 60 Hz. Calcular la impedancia del circuito, la diferencia de fase entre la fuerza electromotriz y la intensidad de corriente y la expresión de la intensidad instantánea. Entonces, tenemos aquí la impedancia del circuito es 143.5 ohmios, la diferencia de fase es 0.13 radianas y la intensidad de corriente es igual a 1.4 por seno de 120 pi t menos 1.3 amperes.
Entonces, ahora le doy un formulario completo de todas las fórmulas necesarias para resolver los ejercicios, ¿no? Tenemos los valores temporales, los valores máximos, los valores eficaces, cómo se calcula para un circuito R, la resistencia, la fase, para un circuito C, la reactancia capacitiva, X o índice C, la intensidad está adelantada a pi sobre 2 respecto a la tensión, y la potencia media será igual a 0. La reactancia inductiva, la intensidad retrasada a pi sobre 2 respecto a la tensión. El circuito RLC, que es el más complejo, tenemos el valor de la impedancia, el valor del ángulo de retraso, la potencia media. Fíjense que la potencia media calculamos con los valores de la corriente eficaz y la tensión eficaz. Y el coseno de phi es determinado por el factor de potencia, que es igual a la resistencia sobre la impedancia. Y con esto, el arco coseno de la resistencia sobre la impedancia nos da el ángulo de retraso. Y con esto ya tenemos otro apoyo con esta otra tabla: valores instantáneos, velocidad angular, ángulo de giro, periodo, frecuencia, valor máximo, valor pico a pico, valor medio, valor eficaz. Entonces están todas las fórmulas que vamos a necesitar en los ejercicios que vamos a resolver para poder atender esta